Y ya se encuentra con nosotros la doctora Jimena Echenique para la cápsula de todos los viernes que tiene que ver con cápsula económica, distintos temas que revisamos con ella. Ella es doctora en eh, realizó estudios de postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, en el área de Economía Aplicada. Cursó también estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en Análisis de Inversiones, herramienta de minería de datos para soporte de la toma de decisiones y econometría, y además estudió licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Economía de la UNAM. Le damos la bienvenida, doctora Echenique, y también le deseamos un excelente inicio de año. Muchas gracias, muy buenos días, Anaí, Aníbal. Inicio de año, que estén muy bien, toda la audiencia, un saludo. Y efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre la Agenda Económica 2025 entre el proteccionismo comercial y el financiamiento para el desarrollo. Como se expresa en la imagen 1, si se realizara un ejercicio de los temas económicos pendientes para este 2025, sería necesario identificar las políticas comerciales proteccionistas por parte de Estados Unidos y los efectos inflacionarios, la disyuntiva entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental, la estabilidad cambiaria en un entorno de financiarización apoyado en la gobernanza internacional, las estrategias económicas implementadas a través de las regiones Asia y el Pacífico, Oriente Medio y Asia Central, África subsahariana y el hemisferio occidental, las cuales reflejan la disputa por la hegemonía mundial. Con respecto al primer elemento, en tan solo 10 días comenzará la nueva Administración Federal de Estados Unidos bajo la promesa de hacer a América grandiosa nuevamente. Entre las estrategias destacan, 1, la política comercial arancelaria para evitar profundizar el crecimiento de los bienes realizados con insumos extranjeros, principalmente de origen chino. 2, en general, la idea denominada Jobnomics, consistente en reducir gastos en burocracia, disminuir impuestos para incentivar el consumo y acotar la regulación económica a lo estrictamente necesario. Aunque en realidad la voz de posiciones como traigan la manufactura de vuelta aquí, desde Howard Lutnick, millonario estadounidense asesor del próximo presidente, nos habla de la pretensión de una política de Estado dirigida hacia una reindustrialización apoyada en innovaciones tecnológicas. Ante este escenario, desde México, como muestra la imagen 2, existe una constante presión por instalar una política industrial que logre que lo hecho en México no esté hecho en China, incluso cuidar lo hecho por China, en el sentido que sean empresas chinas incorporadas en las cadenas de suministro la que estén produciendo en México para después exportar a Estados Unidos. En relación, podemos recordar los titulares de las revistas especializadas de 2023, haciendo referencia a las más de 3,000 empresas asiáticas instaladas en el país, en el marco del TEMEC, que dicta el 75% de un automóvil fabricado en México por empresas chinas o de terceros, califica dentro del libre comercio. Los aranceles o impuestos difícilmente se cubren a costa de la tasa de ganancia de las firmas. En cambio, se traslada al precio. Mecánicamente, un descenso de la demanda podría contribuir a mitigar este aumento de precios. Por eso es muy importante insistir en la política de crecimiento endógeno, la cual consiste en fortalecer la demanda interna y la sustitución de importaciones. Existe otra postura, que la política comercial de México se debiera dirigir a otros mercados de consumo, además del estadounidense. Sin embargo, como vemos en la imagen 3, Estados Unidos, aún con sus retos económicos, continúa siendo el país con el poder adquisitivo, es decir, con el poder de compra más alto del mundo, con $82,769, mientras Canadá 53,431, México 13,790 y China 12,614.
en términos per cápita para el 2023. Con respecto al segundo elemento, crecimiento con responsabilidad ambiental, en el informe sobre la brecha de las emisiones 2020, un punto de inflexión de las Naciones Unidas, se establece que, cito, a pesar de una caída de las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la desaceleración económica por COVID-19, el mundo todavía se dirige a un aumento de temperatura por encima de los 3 grados centígrados en este siglo. Internacionalmente, según el citado informe, se intenta impulsar una política de localizar o relocalizar las emisiones de gases de efecto invernadero a las zonas donde se evite los mayores impactos del cambio climático. Con respecto al tercer punto, la estabilidad cambiaria en un entorno de financiarización apoyado en la gobernanza internacional, es decir, en términos de mercados internacionales, instituciones y normas, lo que se avecina muy probablemente es la continuidad de políticas que privilegien la estabilidad macroeconómica, siendo una variable clave la tasa de interés, con el diferencial respectivo entre Estados Unidos y México, como observamos en la imagen 4, que desafortunadamente favorece a la estabilidad del tipo de cambio. Y no es que se desee una devaluación, simplemente el que la tasa de interés en México sea superior a la de Estados Unidos parece una condena de la globalización neoliberal o no, aunque como se observa en la imagen 5, con excepción de Brasil y Colombia, entre otros países latinoamericanos, esta brecha es permanente. Con respecto al último punto, estrategias regionales económicas acotadas al tema de la cuestión arancelaria, de acuerdo con el reportaje de The Economist, cómo el sudeste asiático puede capear el tifón comercial de Trump, un diferencial tan grande en las tasas arancelarias crearía un poderoso incentivo para la ingeniería arancelaria, es decir, reajustar las cadenas de suministro con el único propósito de calificar para la tasa más baja para los no chinos. ¿Esto qué significa? Que se está desarrollando esta estrategia o continúa lo que se conoce como China más uno. Es decir, se agregan nodos en las cadenas de suministro fuera de China, se hace un componente de China y otro en otra parte para justamente dar la vuelta a estas restricciones que se pretenden establecer. Así, en un mundo donde lo mediático resulta extrañamente lo trascendental, habla declaraciones de ambas partes para sus respectivas audiencias. Pasarán los días y ciertos comentarios quedarán en lo anecdótico. Sin embargo, prevalecerá la agenda económica que en el sistema capitalista tiene como primer elemento garantizar la acumulación de capital manifiesta en el crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, el valor de los bienes y servicios producidos dentro de la frontera nacional. Por un lado, se diseñarán estrategias de política económica, fiscal, monetaria y financiera que no ahuyente al capital internacional. Se garantizará la rentabilidad del capital nacional y extranjero. Paralelamente, se buscará incidir en la agenda social, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan por México en próximos días anunciados. Así es, doctora, pues muy importante lo que va a pasar en el terreno económico ahora que pues están cambiando estas fuerzas políticas en el mundo, pero también pues la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ya lo decía, pues tenemos una economía que tiende pues a la acumulación de capital porque es una economía basada en el capitalismo y nada más como punto final, yo le quisiera preguntar, pues, ¿qué sería lo más importante en esta política económica? Ya hablaba usted al final de esta cápsula de este Plan México que se dará a conocer a profundidad el próximo lunes, pero ¿qué es lo que se esperaría en la cuestión de México? El anuncio que se ha dado es un plan entre sus principales objetivos, promover la inversión. Lo deseable sería que los flujos de capital o la inversión extranjera fueran promovidos por el crecimiento interno, por las variables domésticas, para aumentar la tasa de desempleo, la tasa de empleo y reducir la tasa de desempleo. Y ese es en la medida en que las variables
domésticas sean las que atraigan ese capital para la acumulación interna, es viable, es incluso pues, en un mundo globalizado recomendable que se haga así, ¿no? Lo que estaría mal sería ese modelo neoliberal donde la atracción del capital extranjero responde a los intereses de acumulación externa. Eso es el neoliberalismo, ¿no? Entonces se esperaría que este plan de inversiones esté radicado en fuerzas de crecimiento endógeno. Mencionaba esta estrategia, bueno, no sé si denominarla estrategia tal cual, pero esta cuestión de el China más uno me llamó la atención porque entonces estaríamos hablando de que el escenario que se está construyendo de esta relocalización de distintos procesos industriales, pues no deja de lado a China, o sea, simplemente es como buscar esta parte que nos mencionaba de darle la vuelta a distintos sectores económicos. ¿Esto es así o cómo entender esta parte del China más uno? Sí, China más uno se le dice ingeniería arancelaria porque como ahora un producto final pasa por una cadena de suministro, se elaboran insumos en distintas fases, lo que promueve, pues China más uno es muchos componentes están hechos en China más uno que le da la entrada al mercado, digamos en este caso Estados Unidos, sin violar las restricciones arancelarias. Por eso es China más uno, más un país donde se produzca algo que lo haga en el certificado respetar el contenido nacional que pretende Estados Unidos. Por eso se llama ingeniería arancelaria. Es China más un país donde en ese país se va a producir algo que le dé al bien final ese certificado que cumple con el contenido nacional pedido por, en este caso, Estados Unidos. ¿Algún comentario final que quiera hacer con respecto a estos temas que tratamos el día de hoy? No, pues nada más, ojalá que este plan que se va a promover el lunes, pues sea realmente para este crecimiento endógeno que sí se ha promovido, porque se ha promovido un crecimiento a través del consumo doméstico y de esto de que no se ha hecho en China, ¿no? Que lo hecho en México no se convierte en hecho en China, o mira, ya no podemos pedir que no sea hecho por China, porque hay empresas chinas instaladas aquí, pero que sí sea pues hecho en México, aunque sea por firmas asiáticas, ¿no? Para Claro, promover y el... claro, esa parte es la sustancial, ese es el cambio incluso de fondo. Le agradecemos por la primera cápsula del 2025 y esperamos las siguientes cápsulas en los viernes futuros y le deseamos una excelente tarde. Muchas gracias, excelente tarde y un saludo a todos. Gracias.